En el siguiente video se hablará acerca del expresionismo. Está llevado a cabo por María Teresa Pérez, Gloribel Ramos, Neider Vergara y quien les habla, María Fernanda Payares. Se abordarán elementos importantes del expresionismo y se finalizará con un ejemplo de poesía expresionista. Hola, hoy les hablaremos acerca del expresionismo. El expresionismo fue un movimiento cultural. Surgió en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos, como las artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo con el tiempo con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. Más que un estilo con características propias comunes, fue un movimiento heterogéneo, una aptitud y de una forma de entender el arte que aglutinó artistas de tendencias muy diversas, así como de diferentes formación y nivel intelectual, surgido como reacción al impresionismo frente al naturalismo. ¿Qué buscaban los escritores expresionistas? Los escritores expresionistas no buscaban representar la realidad objetiva, sino las emociones, los hechos, la realidad y la naturaleza que despertaban en el artista. Buscaban plasmar la soledad, el desconcierto, el desosiego que las ciudades modernas imprimían en el ánimo, además de la angustia y la desesperación. Para ello se valían de estrategias como la exageración y la distorsión. Los escritores también criticaban la sociedad burguesa de su época, el militarismo del gobierno del Kaiser, la alienación del individuo en la era industrial y la represión familiar, moral y religiosa, por la que se sentían vacíos, solos, hastiados en una profunda crisis existencial. Ahora veremos algunos de los rasgos más importantes de una de las vanguardias que más influyó en el desarrollo de la literatura universal. La mirada negativa. El escritor presentaba la realidad deformada por su punto de vista interior, expresando sentimientos y emociones subjetivas y humanas. Más que impresiones sensitivas y objetivas, deshumanizadas, no les importaba deformar la realidad mostrando sus aspectos más terribles y descarados, adentrándose en temáticas hasta entonces prohibidas como la sexualidad, la enfermedad y la muerte, o enfatizando en aspectos como lo siniestro, lo macabro, lo grotesco. Ellos también tenían crítica a la sociedad. Una de las principales características del expresionismo estuvo ligada al estilo que manejaban los escritores de la vanguardia, dado que en él es posible ver la protesta social con la que expresaban sus ideas haciendo críticas a la sociedad, de acuerdo a cada contexto del que emerge. Estas críticas estaban dirigidas no a personas o hechos en particular, sino que más bien se orientaban a situaciones muy generales en función del contexto, razón por la que a menudo van a usar tipos simbólicos para la representación de sus personajes y no señalamientos específicos. También la distorsión a la realidad. Los escritores de esta vanguardia buscaban recursos que les permitían distorsionar aspectos propios y objetivos de la realidad. Es por ello que recurren a distintos elementos, tanto oníricos, es decir, del sueño, como simbólicos, que le permitían retratar la sensibilidad de los seres humanos, lo cual era ocultada por la sociedad a la que se dirigían en protesta. Hablaremos ahora del desarrollo de la literatura en el expresionismo. La literatura expresionista se desarrolló en tres fases principales, de 1910 a 1914, de 1914 a 1918 y de 1918 a 1925. Aparecen como temas destacados la guerra, el miedo, la locura, el amor, el delirio, la naturaleza, la pérdida de la identidad individual, entre otros. Los escritores expresionistas criticaron la sociedad burguesa de su época, el militarismo del gobierno, la alineación del individuo de la era industrial y la represión familiar, moral y religiosa, por lo que se sentían vacíos, hastiados y en una profunda crisis existencial. El escritor presenta la realidad desde su punto de vista interior, expresando sentimientos y emociones más que impresiones sensitivas.
El autor busca la esencia de las cosas mostrando su particular visión. Formalmente recurren a un tono épico, exaltado, renunciando a la gramática y a las relaciones sintácticas lógicas con un lenguaje preciso y concentrado. Buscan la significación interna del mundo, abstrayéndolo en una especie de romanticismo trágico que va desde el misticismo socializante de Werfel hasta el absurdo de Kafka. Como elemento destacado, tenemos que la narrativa expresionista supuso una profunda renovación respecto a la prosa tradicional, suponiendo una aportación imprescindible al desarrollo de la novela moderna, tanto alemana como europea. Los autores expresionistas buscaban una nueva forma de captar la realidad, la evolución social y cultural de la era industrial. Se opusieron al encadenamiento argumental, a la sucesión espacio-tiempo y la relación causa-efecto propios de la literatura realista. Introdujeron la simultaneidad, rompiendo con la sucesión cronológica y rechazando la lógica discursiva, con un estilo que muestra pero no explica, donde el propio autor es solo un observador de la acción y donde los personajes evolucionan de forma autónoma. En la prosa destaca la realidad interior por sobre la exterior, la visión del protagonista, su análisis psicológico y existencial, donde los personajes se plantean su situación en el mundo, su identidad con un sentimiento de alineación que les provoca conductas desordenadas, psicóticas, violentas y sin lógica ni coherencia. Existieron dos corrientes fundamentales en la prosa expresionista, una reflexiva y experimental, abstracta y subjetivizadora, representada principalmente por Karl Einstein, y otra naturalista y objetivizadora desarrollada por Alfred Doblin. Por otro lado, tenemos el drama expresionista. Este se opuso a la representación fidedigna de la realidad propia del naturalismo, renunciando a la imitación del mundo exterior y pretendiendo reflejar la esencia de las cosas a través de una visión subjetiva e idealizada del ser humano. Los dramaturgos expresionistas pretendían hacer del teatro un mediador entre la filosofía y la vida, transmitir nuevos ideales, renovar la sociedad moral e ideológicamente. Para ello, realizaron una profunda renovación de los recursos dramáticos y escénicos, perdiendo el concepto de espacio y tiempo, enfatizando la evolución psicológica del personaje, que más que un individuo es un símbolo. La encarnación de los ideales de liberación y superación del nuevo hombre que transformará la sociedad. El teatro expresionista puso énfasis en la libertad individual, en la expresión subjetiva, el irracionalismo y la temática prohibida. Su puesta en escena buscaba una atmósfera de introspección, de investigación psicológica de la realidad. Utilizaban un lenguaje conciso, sobrio, exaltado, dinámico, con silencios, balbuceos, y las exclamaciones cumplían igualmente una función simbólica. Igual el simbolismo adquirió la escenografía, otorgando una especial relevancia a la luz y el color, recurriendo a la música e incluso a proyecciones cinematográficas para potenciar la obra. El teatro fue un medio idóneo para la plasmación emocional del expresionismo, pues su carácter multiartístico, que combinaba la palabra con la imagen y la acción, era ideal para los artistas expresionistas. Además del teatro, en aquella época proliferaban los cabarets, que unían la presentación teatral con la música. Bueno, yo hablaré sobre la poesía expresionista. Se considera que estas son composiciones que utilizan recursos literarios propios de la poesía, enmarcados en la corriente denominada expresionismo. La poesía expresionista adoptó también este concepto, piezas encargadas de libertad, rebeldía e irracionalidad, tanto en los temas abordados, la enfermedad, la muerte, el sexo, la miseria, como en su forma y estructura sin reglas lingüísticas o con una determinación de ellas, aunque se mantuvo la rima y la métrica en la mayoría de los casos. También hablaré sobre la vida de algunos representantes.
un poco de la vida de algunos representantes del expresionismo literario. Uno de ellos fue Federico García Lorca. Este señor fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española en el siglo XX. Otro de ellos fue Frank Wedekind, dramaturgo alemán precursor del expresionismo. Nació el 24 de julio de 1864 en Alemania. También encontramos a Frank Werfel. Él nació el 10 de septiembre de 1890 en Praga. Fue un novelista, dramaturgo y poeta que escribió en alemán. También este señor Bertolt Brecht también fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del poeta épico. Nació el 10 de febrero de 1898. Y por último, tenemos a Georg Trakl. Nació el 3 de febrero de 1887. Fue un poeta austriaco en las lenguas alemanas, uno de los iniciadores de las vanguardias y del expresionismo literario. Muchas gracias. El expresionismo es tan solo una de las corrientes que se desarrollaron en el vanguardismo, pero que sin duda marcó importantes precedentes para la evolución de la literatura con importantes obras. Entre los autores más importantes encontramos a Frank Wedekind y Augusto Strindberg, quienes se convierten en los principales precursores de la vanguardia, pero que también aparecen otros autores que tuvieron eco en la posteridad, como lo son Reinhard Johann con su obra expresionista, Federico García Lorca, Frank Kafka, Frank Wedekind, Augusto Strindberg, entre otros. En estas obras determinantes encontramos El despertar de la primavera. Esta obra, que ha sido llamada drama en 3 actos, trata de una tragedia infantil o una tragedia de la adolescencia extraviada, ya que aborda el tema del despertar de la sexualidad en la adolescencia, describiendo escenas de erotismo y muerte, lo que suscitó un fuerte escándalo en su época. Bueno, para culminar le traemos un ejemplo de una poesía expresionista llamada Hermosa Juventud. La boca de una niña que había estado mucho tiempo entre los juncos parecía tan carcomida cuando le quebraron el pecho. El esófago estaba tan agujerado. Por fin, en una pergola bajo el diafragma hallaron un nido de pequeñas ratas. Una hermanita yacía muerta. Las otras se alimentaban del hígado y del riñón, bebían la sangre fría y pasaron aquí una hermosa juventud. Y hermosa y rápida las sorprendió la muerte, y todas las lanzaron al agua, ahí como chillaban los pequeños hocicos. El autor de esta obra es Gottfried Benn.